Siempre escuchamos a gente que tiene la idea de vivir en algún momento de rentas y cuando pensamos en eso hablamos normalmente de comprar pisos para alquilar, ya sea para habitaciones o hacer Airbnb. Pero en este caso mucha gente se olvida que la bolsa también nos puede dar ese margen para vivir de rentas y hay algo que se llaman dividendos que hoy vamos a tratar y que probablemente pueda hacer que tengas también una vida de rentas. Pero vayámonos al primer punto. ¿Qué significa vivir de rentas? Bueno, el significado de vivir de rentas se basa en que el dinero trabaje para ti y no trabajes tú para el dinero. En este caso, si vemos por ejemplo el tema de un alquiler, tú da igual lo que hagas durante el día porque el inquilino al acabar del mes va a pagar el alquiler. Entonces da igual si tú trabajaste o no ese mes, tú ganarás ese dinero. ¿Qué pasa con el resto de personas? Con las personas normalmente, bueno, pues que evidentemente trabajan día a día para poder ganar ese dinero y si no trabajan, pues no tienen lo suficiente para vivir. La persona que vive de rentas tiene lo suficiente para vivir incluso sin hacer nada, en este caso, pues viviendo de rentas. Pero, ¿qué son exactamente los dividendos? Los dividendos es cuando una empresa decide repartir parte de las ganancias que ha tenido durante un año o un trimestre. Normalmente se reparten cada 3 meses y pongamos que una empresa pues gana $2 por acción. Pues decide repartir pues $0,5 por acción y tú ganarás ese dinero. Es decir, si tú tienes 100 acciones, pues ganarás 50 euros. Si tienes 1000 acciones, ganarás 500 euros. Y si tienes 1.000.000 de acciones, ganarás 500.000 euros cada vez que repartan dividendos y siguen manteniendo ese dividendo de 0,50. Por eso hay muchas personas que además de invertir en bolsa para el crecimiento, buscando el crecimiento de la compañía, también buscan invertir en bolsa en empresas que repartan unos ciertos dividendos y así que le pague trimestralmente un dinero mediante esos mismos dividendos. Hay otras empresas que deciden no dar esos dividendos y jugársela toda al crecimiento de la empresa, pero evidentemente eso no nos va a dar una forma tan buena de vivir de rentas, ya que cuando queramos sacar capital tendremos que vender las acciones, mientras que si tú compras si tú compras empresas que reparten dividendos, tú podrás mantener las acciones sin tener que venderlas y trimestralmente te estarán pagando una parte. Es verdad que se necesita un capital bastante grande que vamos a calcular, pero hay formas de vivir de rentas de dividendos y no es tan lejano como mucha gente cree. Y ahora vamos a hacer los números que te pueden salir para vivir de rentas, en este caso con los dividendos. Si tú quisieras ganar 1.000 euros al mes y sabiendo que la empresa reparte dividendos trimestralmente, tienes que tener en cuenta que los dividendos van a pagar impuestos. Normalmente van entre el 19 y el 30%, por lo que para una persona normal se pueden ir en torno al 21-22%. Vamos a poner el 25% tirando por arriba para redondear. Si tú quisieras ganar 1.000 euros al mes netos, tendrías que generar cada 3 meses 3.750 euros brutos. Es decir, cada vez que haya un reparto de dividendos, que a ti te paguen 3.750 euros. Si volvemos al mismo caso donde la empresa repartía $0,5 por acción, nosotros tendríamos que tener al menos 7.500 acciones para que al multiplicar por 0,5 nos salgan esos 3.750 cada trimestre. Pero evidentemente las acciones tienen que valer mucho más que $1, $2 y 5 para que repartan medio dólar en dividendos. Normalmente para que una empresa reparta 50 céntimos en dividendos suele costar en torno a 50. ¿Qué quiere decir? Pues que si hacemos el cálculo rápido, si nosotros necesitamos 7.500 acciones y cada acción está a 50 euros, tendríamos que tener en torno a 375.000 euros para poder generar un dividendo neto de 1.000 euros al mes. Pero aquí viene un aspecto, tú nunca vas a tener que vender esas acciones. Entonces lo bueno es que vas a poder seguir generando patrimonio y no vas a tener nunca que venderlo para generar esos 1.000 euros al mes. Y esto puede parecer una cifra muy alejada, pero realmente cuando nosotros invertimos y empezamos a generar capital y lo vemos como una inversión que no necesitamos, es muy fácil que vaya aumentando, porque además de que repartan dividendos, la empresa aumenta de valor. Entonces, sabiendo que el mercado pues da en torno a un 10% anual, cada 7 años estaríamos duplicando el valor de las acciones de media. Por ello, evidentemente nosotros una vez que ganes 1.000 euros al mes, sin meter más capital, podrías incluso llegar a generar 2.000 euros al mes tan solo en 7-8 años, porque las acciones han valido mucho más. ¿Pero cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, de las ventajas tenemos el aspecto de que no vamos a tener que pagar impuestos por lo que aumenta la compañía de valor. Es decir, si nosotros tenemos unas acciones que antes valían 50 y ahora valen 100, no vamos a tener que pagar ningún impuesto por el crecimiento de la compañía y porque nosotros tengamos una cartera de inversión del doble de capital. Pero sí que vamos a tener que pagar por los dividendos, por lo que todo el crecimiento que tenga la compañía respecto al precio de la acción no vamos a tener que pagar ni un solo euro hasta que decidamos vender.
Por lo que podremos generar interés compuesto y cada vez capitalizarnos de forma mayor sin tener que pagar esos impuestos. Pero evidentemente también tiene desventajas. La primera es que necesitamos un capital bastante grande para poder vivir de rentas. Como hemos hecho el cálculo, pues eso, necesitarás cerca de 400.000 euros, medio millón, para poder vivir bien de rentas. Además, tendremos que pagar impuestos, evidentemente, por los dividendos, y no todas las empresas son fiables. Aunque una empresa hoy pague 0,50 por dividendos, dependerá de cómo actúe, en este caso la empresa, para poder pagar dividendos los siguientes trimestres o años. Es decir, no te garantiza ninguna empresa que si ahora paga 0,5 pueda pagar más o menos. Hay veces que la compañía va mejor y paga unos dividendos mayores, o a veces la compañía va peor y reduce esos dividendos. Y claro, te estarás preguntando, ¿cómo creo una cartera de acciones que repartan dividendos? Pues muy sencillo. Primero tendremos que tener diversificación, es decir, no invertir en el mismo sector y en el mismo país, ya que en caso de que algo vaya mal, podemos ver nuestro capital muy afectado. Por lo que para ello tendremos que comprar empresas de diferentes países y que estén en diferentes sectores. Además, tampoco es buena opción buscar el dividendo más alto, porque si tú buscas las empresas que repartan el dividendo porcentualmente más alto, no significa que sean las mejores empresas, solo significa que reparten un muy buen dividendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Telefónica, que repartía muy buenos dividendos, pero realmente la compañía no tenía crecimiento, por lo que al dejar de crecer y llegar a un punto lógico en el que no podían sostener esos dividendos, se dieron cuenta que las acciones de Telefónica habían caído una barbaridad y ahora, por encima, al reducir el dividendo, el valor que tiene la compañía es prácticamente nulo. Por eso es fundamental que, además de elegir empresas que repartan dividendos, elijamos empresas que tienen buen crecimiento para que puedan sostenerse esos dividendos y no perdamos dinero, porque de nada sirve que la empresa reparta dividendos si nosotros tenemos 100.000 euros en la compañía y dentro de 2 años valen 50.000 y hemos perdido la mitad. Para acelerar este proceso, lo ideal sería reinvertir los dividendos. ¿Qué quiere decir? Que mientras tú no puedas vivir de los dividendos, ¿para qué vas a disfrutarlos si puedes acumular? Es decir, si tú te están pagando pues para vivir con 250 euros al mes de dividendos, pues en vez de ponerte a vivir y disfrutar esos 250, pues puedes reinvertirlo, pagar los impuestos evidentemente, pero reinvertir todo lo demás para generar más capital. Al hacer así y reinvertir los dividendos, realmente te estás favoreciendo del interés compuesto y cada vez puedes hacerlo de una forma más rápida. Y por último te voy a decir cuáles son los errores más comunes que la gente comete a la hora de invertir en dividendos. El primero, no contar con los impuestos. Mucha gente cuando gana dinero en los dividendos no cuenta que hay que pagar pues en torno a un 19-20% en impuestos, sobre todo cuando empiezas a invertir. Cuando ya generas más capital suele ir en torno al 25%, pero cuando empiezas te suelen quitar en torno al 19 o 20% y mucha gente no lo calcula, simplemente se queda con ese dinero, lo gasta o lo que sea, pero tenemos que tener en cuenta que todo el dinero recibido por dividendos tiene que pagar impuestos. El segundo aspecto es pensar que es seguro. Como te han pagado un dividendo durante varios meses, varios trimestres, ya piensas que es seguro y que ese dividendo va a estar siempre ahí. Y realmente ese dividendo puede aumentar o bajar, pero todo va a depender de cómo vaya la compañía. Nunca pienses que realmente es como una renta fija o algo así en el que tú ya tienes segura esa rentabilidad. Eso dependerá mucho de cómo funcione la compañía. Por eso es tan importante que elijas buenas compañías y que no te dejes llevar por los altos dividendos o porque alguien te lo comentó. Necesitamos que la compañía tenga buenas oportunidades y que pueda ser una muy buena opción a largo plazo. Por último, no diversificar. Si tú tienes todas las empresas que reparten dividendos y toda tu cartera de dividendos con el mismo país o el mismo sector, en el caso de que pase algo negativo, tú te verás muy afectado. Por eso es fundamental que diversifiques bien y no metas todos los huevos en la misma cesta. Y lo más importante, ¿cómo podemos crear una estrategia para llegar a vivir de los dividendos paso a paso? Pues lo primero, tenemos que definir qué ingresos queremos. Es decir, si tú quieres un salario de 2.000 euros al mes, pues tendrás que calcular qué cifra necesitarás más o menos para poder llegar a esa ganancia en dividendos, ¿ok? Para que de los dividendos que cobres, que puedas recibir más o menos un salario que ande por ahí, ¿ok? Lo más importante es saber qué objetivo tienes. De nada sirve que digas, yo quiero ganar 100.000 euros al mes, si pues no tienes ningún cálculo ni ninguna eficiencia para poder calcularlo y ver cómo funciona. Entonces es importantísimo que pongas un objetivo y que marques los pasos de cómo puedes conseguirlos. Para ello, la mejor forma es invertir todos los meses parte del capital que te sobre para poder ir generando ese patrimonio. Mucha gente lo que hace es invierte solo cuando le sobra mucho dinero, pero normalmente lo que suelen hacer esas personas que invierten de forma esporádica es que cuando tienen mucho dinero, partes lo gastan en vacaciones, partes lo gastan en tal y al final acaban invirtiendo muy poco. Mientras que si tú tienes establecido lo que vas a invertir, primero lo inviertes y luego ya del dinero que sobre, que no lo tenías para invertir, ya te pondrás a disfrutar de él, ya que al fin y al cabo invertir va
va antes que la prioridad, pues eso, de vivir la vida, como le llaman algunos, que al fin y al cabo te puede hacer que tengas una situación peor. Así que si nosotros lo que estamos buscando es mejorar nuestra economía, tenemos que separar una cifra lógica que evidentemente nos permita tener ocio, pero una cifra que nos haga poder crear un patrimonio mayor. Así que nada, yo soy Yago, espero que te haya gustado el vídeo y veas otra forma de cómo funciona la bolsa, por ejemplo, para el tema de las rentas, que pues funciona con muchas personas, como es el caso de los dividendos. De hecho, pues hay grandes inversores que reciben miles de millones todos los años, pues ya solo con el hecho del pago de los dividendos. Así que espero que te haya gustado el vídeo, comenta si tienes alguna duda y activa la campanita de las notificaciones para que te avise cuando suba el próximo vídeo.